Calidad del agua. Es el conjunto de características físicas, químicas y biológicas que se deben satisfacer con el fin de que el agua suministrada sea segura. El Diario Oficial de la Federación de México, publicado el 13 de diciembre de 1982, determina 6 tipos de uso de agua, con base en 137 parámetros físicos, químicos, microbiológicos y radiológicos, conjuntados bajo la denominación Criterios Ecológicos de la Calidad del Agua. Los 137 parámetros de la calidad del agua se clasifican en 111 químicos, 13 físicos, 1 microbiológico y 2 radiológicos. De los químicos, 79 son orgánicos y 32 inorgánicos. Un análisis completo del agua para consumo humano que involucre los 137 parámetros es muy caro y tardado. En la práctica no se analizan todos para usar una fuente de agua como abastecimiento humano. Es preferible tomar el agua de una fuente natural, clorarla y hacer el mínimo de pruebas de laboratorio. Desde 1974, la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua realiza un muestreo continuo y sistemático en los principales cuerpos de abastecimiento. Las aguas superficiales y subterráneas, utilizados para satisfacer las necesidades de agua potable en zonas urbanas, deben cumplir con ciertos requisitos debido a la presencia de elementos químicos, así como también sus propiedades físicas y contenidos de materia orgánica. Las características anteriores se controlan mediante análisis físico-químico y biológico. El tipo de análisis va a depender del uso que va a tener el agua, además de las características observadas en la zona donde se encuentra. Algunas de estas características son las siguientes. En zonas mineras se deben determinar los metales nocivos presentes en el agua, así como los radioisótopos usados y en general los desechos de minería. En lugares próximos a zonas urbanas o ganaderas se deben determinar los fosfatos, nitratos y microorganismos coliformes. En zonas petroleras se debe determinar la cantidad de hidrocarburos presentes en el agua. En zonas industriales, además de los compuestos químicos, se determina la temperatura del agua de enfriamiento. El valor del pH indica si el agua está ácida o básica. También señala las condiciones en que se encuentra la tubería por donde circula, si ésta está afectada por la corrosión. Para conocer la calidad del agua potable es necesario tomar como base una serie de análisis y normas que indiquen si el agua es buena, sospechosa o peligrosa. Las características físicas del agua son las organolépticas, que se detectan a través de los sentidos: olor, color y sabor. La temperatura. Esta disminuye la solubilidad de los gases, intensifica sabores y olores, aumenta la velocidad de las reacciones, etc. La conductividad eléctrica. Depende de la cantidad de sales disueltas. La turbidez. La producen partículas coloidales como arcilla, detergentes, etc. Además de proporciona al líquido una apariencia turbia, poco atractiva y dañina. Los sólidos totales. Corresponde a los sólidos disueltos más los sólidos en suspensión. Se determinan por evaporación hasta sequedad de muestra. Las características químicas del agua son el pH. Determina el grado de acidez o alcalinidad. Además, controla muchas reacciones químicas y bioquímicas. Alcalinidad total. Se tienen 3 tipos: hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos. Se determinan con fenolftaleína y anaranjado de metilo hasta punto de viraje. Dureza permanente. La generan los materiales de la corteza terrestre, se disuelven en ella. La dureza permanente del agua la causan principalmente el sulfato de calcio y magnesio. En algunos casos el hierro y el aluminio. En la industria estas sales se precipitan en la tubería de calderas como sales insolubles de calcio y magnesio. Terminan obstruyendo el flujo del agua y provocan al mismo tiempo la disminución de la eficiencia en la transferencia de calor.
Dureza temporal. Se debe principalmente a los bicarbonatos de calcio y magnesio. Se eliminan por calentamiento a ebullición. La dureza total consiste en la dureza permanente más la dureza temporal. Se determina cuantificando la cantidad de calcio y magnesio existente en cada muestra. Cloruros. Se usa frecuentemente para el control químico del agua. Se determina por titulación con una solución valorada de nitrato de plata, en presencia de cromato de potasio, como indicador. Oxígeno disuelto. Es necesario conocer la concentración de oxígeno disuelto porque la variación de este en el agua puede afectar la vida acuática o provocar corrosión de tuberías en la industria. Características biológicas. Se determina la demanda biológica de oxígeno, DBO, necesaria para la degradación biológica de la materia orgánica presente